Estimados estudiantes, esta es nuestra primera clase sobre currículum para el Diplomado de Simulación. Mi nombre es María Elisa Bazán Orjic, yo soy kinesióloga, docente de la UFEC. Lo primero que quisiéramos saber es qué se entiende por currículum. Ese es el objetivo, poder explicar qué es el currículum, que ustedes al final de este módulo lo tengan claro y sobre todo entiendan qué es un currículum por competencias. Currículum proviene de la voz latina del verbo curro, que significa carrera, trayectoria, ¿no es cierto? Y esta es la trayectoria que los estudiantes deben seguir o el camino de aprendizaje que van a cursar para obtener su título. Entonces, no olvidar currículum, carrera. Hay muchos autores, hay muchas definiciones sobre currículum y una de ellas, de Lawrence Stillhouse, dice que el currículum es un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal forma que esta propuesta educativa queda al escrutinio de la sociedad y puede ser efectivamente traducida en una práctica en concreto. Otro autor, que es Jimeno Sacristán, dice que currículum no es un concepto, sino que es una construcción cultural, un modo de organizar las prácticas educativas que comprende e integra una gran diversidad de elementos que se deben ordenar, tanto desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto? El diseño, el análisis curricular, en él interviene una gran cantidad de aspectos que deben ser determinados en forma previa. El currículum también es considerado como un contrato entre lo que la sociedad o un grupo específico espera de una institución educativa, de ellos que son los responsables de ofrecer algo que se está contratando, ¿no es cierto? En este contrato se determinan los contenidos de la enseñanza, el marco pedagógico. También se puede interpretar el currículum como una herramienta de trabajo en las instituciones educativas y este currículum, como habitualmente uno considera que es un elemento estático o muchos creen que es un elemento estático, no, está en permanente evolución, es cambiante, las instituciones progresan, lo mejoran, hay innovaciones. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra los distintos elementos curriculares, los contenidos, las competencias, las actividades, los métodos, los procedimientos. En el fondo, todo lo que se puede considerar un aspecto muy relevante, las evaluaciones, que tienen una tremenda connotación, las infraestructuras, el tiempo que nos va a tomar, etc. Entonces, diseñar un currículum, tomar decisiones curriculares significa determinar este tipo de preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Con qué propósito? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Cómo se va a enseñar? ¿A quiénes se van a seleccionar? En el fondo, el currículum tiene que describir previamente estas decisiones. ¿Con qué se va a enseñar? ¿Para quiénes se va a enseñar? ¿Cuáles serán los logros? ¿Cómo se certificarán esos logros? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles serán las metodologías? ¿El cómo se enseña? ¿El cuándo? ¿El cuánto tiempo toma? Estas decisiones, que son todas muy importantes, están en manos de quienes saben sobre la profesión. Es una autoridad que domina la disciplina y domina también la pedagogía en educación superior. Entonces, de ahí se originan diversos modelos curriculares. En estos modelos curriculares, por supuesto que ha habido una evolución a través de los años. Y el primer modelo, por ejemplo, podríamos pensar aquí en el flexoriano, en el año 1910. En el fondo, como muchos currículum antiguos, estaba centrado en el profesor, en gran cantidad de información y en disciplinas.
se fue evolucionando, ¿no es cierto?, en que ya no es tanto centrado en el profesor, sino que en un punto intermedio, pero siguen siendo, digamos, con tremenda cantidad de informaciones que se sabe en la evolución de los años que no es tan necesario y algo se van integrando de a poco. Pero a partir del 1967 aparece el basado en problemas. ¿Cómo podemos formar estudiantes para resolver los problemas que su profesión ha, digamos, declarado que pueden resolver? Y ya no están centrados en el profesor, sino que están centrados en el estudiante. Y lo más importante es poder formarlos en esta resolución de problemas que desde el punto de vista de la formación tiene que tener una integración con distintas áreas. Y en el área de la salud también están los currículum basados en las presentaciones clínicas. Entonces se ha ido evolucionando a través del tiempo. Y tenemos también cuáles son las principales características de estos modelos. El flexoriano, ¿no es cierto?, tenía y aseguraba una amplia cantidad de conocimientos, una base muy amplia en conocimiento, y por eso son carreras largas, tediosas, con altos niveles de repitencia, y que cuando el estudiante logra titularse, esos conocimientos ya pueden estar caducos. Por lo tanto, no es el flexoriano el más ideal, no. Hay muchas instituciones que pueden todavía estar en la época de la prehistoria de la docencia, tendiendo a enseñar grandes contenidos curriculares, que no es esa la finalidad. Hay otro grupo, ¿no es cierto?, otra característica de los currículos que sean integrados: asegurar el racionamiento científico del conocimiento clínico, potenciar un perfil de investigador médico, poder integrar distintas áreas en distintas materias, la rehabilitación, no formada solamente con una visión de un profesional, sino que integrar las visiones de muchos otros profesionales. Hay otros currículums que sus características son que están basados por problemas. Y cuando le planteamos un problema, queremos que haya alguien creativo que sea capaz de resolver el problema, que tenga competencia en el manejo, el trabajo en equipo, en el manejo de la información, porque la resolución de problemas le va a solicitar una serie de competencias en esta área, poder juntarse con distintas personas a resolver un problema, poder buscar información por sí solo. Entonces hay muchos modelos curriculares por problemas o también por presentaciones en que aseguran la adquisición de modelos de razonamiento clínico y poder poner al estudiante en distintas situaciones de presentar casos clínicos, de resolver y ser capaz de exponerlos ante un público diverso. Pero entonces, cuando queremos tomar decisiones curriculares, tenemos que decidir en una primera etapa, hacer una planificación curricular e identificar cuáles son las necesidades formativas. Voy a formar un profesional, pero que sea capaz de resolver qué necesidades formativas. Entonces, esta planificación curricular idealmente se debe hacer por un grupo de especialistas en el tema, donde los especialistas aportan su visión. ¿Cuáles son las necesidades formativas de esta carrera que voy a emprender, de este currículum que voy a desarrollar en un área? Entonces, a esos especialistas tengo que convocar para que me expliquen y ver desde distintas visiones las necesidades formativas de la profesión. Aquí tenemos una lámina de un congreso donde están los especialistas de una área, y esos especialistas son los que deben ser consultados. Y mientras, no quiere decir que vamos a encuestar a todo el auditorio de este congreso, pero cuando tenemos la mirada de muchas personas sobre el rol de un profesional, podemos formar con una visión más amplia, porque podemos dejar, digamos, contento a todos los que esperan algo de este profesional. Entonces, aprovechar los grandes eventos para detectar cuáles son las necesidades curriculares para una profesión, eso es un evento muy interesante. También tenemos que establecer los resultados de aprendizaje y, en el fondo, ver qué queremos claramente que nuestro egresado sea capaz de hacer, qué competencias tiene que tener este egresado. Y, ¿no es cierto?, Kate
define muy bien que competencia es utilizar los conocimientos, las habilidades y las actitudes y sumar el buen juicio, ¿no es cierto?, para manejar y resolver adecuadamente todos los problemas de una práctica profesional. En el fondo, un profesional competente es aquel que es capaz, ¿no es cierto?, con sus conocimientos, con sus habilidades, con sus actitudes, de dar solución a una problemática propia de su profesión. Entonces, en este programa educativo que vamos a diseñar en un currículum, tenemos que ser capaces de distinguir que hay competencias que son las competencias específicas de la profesión, pero por otro lado están las competencias que son cada vez más fundamentales en la formación de nuestros profesionales, que son las competencias genéricas o transversales, también denominadas en algunas instancias como competencias blandas, que desafortunadamente no son blandas, son las competencias más importantes, porque son las competencias que tiene cualquier ser humano. Ser respetuoso del otro, ser capaz de trabajar en equipo, tener un lenguaje adecuado, etcétera, etcétera, y tener aspectos éticos, que eso es fundamental. En tercer lugar, entonces, tendríamos que decidir las estrategias educativas. En una carrera de la salud hay que tomar muchas decisiones que tienen que ver con la formación de los profesionales. Y aquí se ha desarrollado el modelo de Harden en el 1984, que es un buen instrumento para considerar las estrategias curriculares que se van a adoptar en la formación de profesionales de la salud. Y esto se denomina el modelo SPY. Y como ya dije, fue descrito por este autor en el año 1984 por Harden. Y sobre todo este modelo viene a cambiar estas viejas y clásicas estrategias educacionales por una nueva estrategia. Y aquí tenemos toda la capacidad de innovar utilizando solamente algunos de los principios que ellos nos sugieren. Por ejemplo, el modelo SPY, si nosotros vemos estos aspectos del SPY, que es un acróstico, ¿no es cierto? Tenemos un acróstico aquí. En inglés, student está centrado en el estudiante. Nosotros queremos que nuestros currículum estén realmente centrados en el estudiante y no sigamos centrados en el docente, como en muchas ocasiones suele ocurrir. No queremos que los currículums sigan solamente centrados en la información. Por supuesto que el conocimiento y la información son necesarios, pero hay que resolver problemas y hay que buscar la información adecuada para la resolución de esos problemas. No copar de información innecesaria, porque el estudiante va a tener que aprender permanentemente a buscar la información y a recoger la mejor evidencia para la resolución del problema que en ese momento se le plantea. Tampoco ya se puede enseñar en forma aislada. Las disciplinas tienen que estar integradas, los conocimientos tienen que integrarse. Tienen que integrarse, por una parte, en las asignaturas horizontales, en un mismo año, en cuarto año, en tercer año, etcétera, o en forma vertical, desde primero a quinto año en las carreras. Tiene que lograrse entonces una integración vertical y una horizontal. Tienen que también estar basados ya no solo en la información o en la práctica o en las actividades que se pueden desarrollar en los hospitales, sino que en lo que sucede en la comunidad. Porque ¿qué tenemos acá? Que en los hospitales está el 20% de la población, en cambio acá tenemos un 80% en la comunidad y hay muchas estrategias que se pueden desarrollar a nivel de la comunidad. Por otra parte, los currículums han tendido a ser siempre muy estandarizados, muy poco flexibles, muy rígidos. Nosotros tenemos que brindar la oportunidad de que también tengan electividad, que el estudiante, que es el centro del proceso, pueda elegir algunas materias y no que todo esté tan cuadrado que sea de una rigidez que no permite la electividad. Y por otro lado, antes hubo mucha formación que se da en forma oportunista y no en forma sistemática. El orden y la sistematización asegura que todos los estudiantes sean sometidos a los mismos procesos y no en forma de oportunidades. O sea, el que vino el lunes tiene una formación porque estuvo el lunes, pero si vienes el martes ya no tienes lo mismo. No, tiene que ser de una forma sistemática. Ahora,
ya nos quedó claro que los currículums se forman en forma moderna sin pensar que la memorización de los contenidos es lo fundamental. La memorización no es lo fundamental, es en el fondo ser capaces de formar a nuestro estudiante en competencias para cumplir un rol bien específico que va a estar determinado por los resultados de aprendizaje de su carrera. Otra etapa importante entonces, y aquí ya vamos a ir resumiendo esto, que hay, de acuerdo a la organización de los contenidos, hay currículum basados en asignaturas o disciplinas, currículum basado en sistemas, currículum integrados, basados en tareas o problemas, y los por enfoque de competencia, como es el caso de la Universidad Mayor, nuestra universidad. Si nosotros revisamos cada uno de estos, el basado en asignaturas y disciplinas, muchas veces hay un área disciplinar y antes habían pequeñas celdas, pequeñas parcelitas que son cada asignatura. En el fondo ya también eso ha ido quedando atrás. Hay universidades que hacen asignaturas básicas, asignaturas profesionales, asignaturas clínicas, pero tiene que lograrse la integración. Y la mayoría de los currículum, lamentablemente, todavía siguen siendo solo para asignaturas, con poca integración. Por sistema significa que el aprendizaje se da en asignaturas que abarcan el sistema musculoesquelético, el sistema neurológico, el sistema linfático, etc. O en forma integrada, que siempre estamos repitiendo que va a ser mejor, o en base a problemas, pero el enfoque de competencias, ya dijimos, es un currículum en que forma para un desempeño específico y que además tiene la certificación de competencia, o sea que tengo que ser capaz de, finalizado el proceso, decidir si mi alumno adquirió o no adquirió las competencias para las cuales lo estoy formando. Acá tenemos el esquema o lo que se llama la arquitectura del currículum mayor, en que tiene sus áreas y tiene las áreas bien específicas, la formación específica de los profesionales, la formación básica, una formación muy nítida en esta universidad en gestión y por supuesto la formación general. Esas son las áreas formativas, pero a su vez tiene los bloques, ¿no es cierto?, curriculares, en que los 2 primeros años, después de eso hay un proceso de certificación del bachiller, a los 2 años siguientes el proceso de certificación de la licenciatura y en el 5.º año el proceso de certificación del título, cuando ya certifico que este profesional es capaz de decir lo que su perfil de egreso propuso. Y por supuesto también se puede continuar con un bloque profesional del posgrado. Esta es la arquitectura entonces del currículum mayor. Como ya vemos, el currículum debe estar diseñado para lograr las características de este perfil de egreso. ¿Y cuáles hay en el perfil de egreso? Están los propósitos, ¿no es cierto?, de la carrera, de la facultad, de la universidad, en que la universidad también ha explicitado este perfil en su misión. Le compete a todos los implicados en el proyecto educativo, o sea, a todos los docentes de la universidad, comprometerse en los aspectos éticos y valores de una profesión. Entonces, no es que hay una carrera de profesionales que me forman en lo disciplinar y nadie se preocupa de lo ético. Todos los que estamos formando, los formadores de jóvenes, estamos comprometidos también en los aspectos éticos. Ahora, ¿qué decisiones hay que tomar desde el punto de vista curricular? Decidir las metodologías docentes. Y estas metodologías, ¿no es cierto?, son los vehículos a través de los cuales el estudiante logra adquirir sus competencias. Y estas decisiones metodológicas van a depender de los recursos con que contamos, de los tiempos que tenemos, de los dineros, de los recursos económicos, de los recursos personal, digamos, de personas, de profesionales, de los espacios, de los contenidos que queremos entregar. Entonces, ahí hay que hacer entre estas variables un equilibrio para que haya cosas que, como dice este autor Zabalza, hay cosas que se pueden cambiar y otras que no se pueden. Pero aquí aparece, por ejemplo,
Por supuesto, una clase magistral puede cubrir un gran número de estudiantes y solo con un docente, pero nosotros queremos un aprendizaje basado en competencia. Entonces, en una sala, en una clase magistral, no vamos a poder formar estudiantes competentes porque no están en el actuar. Y en ese sentido, la simulación es una tremenda metodología docente como para poder chequear, enseñar primero y después chequear si se adquirieron las competencias respectivas. Ahora, también desde otro punto de vista, el currículum, por supuesto que se puede decir que hay un currículum que es formal, hay que es explícito, que es el que declaró la institución, hay un currículum que es el real, es el que finalmente se implementa y se lleva a cabo, y ese currículum también debe ser evaluado, aprendido por los estudiantes y también evaluado, y siempre existe un currículum oculto, que son toda aquella serie de situaciones que se dan en el trayecto del proceso formativo y algunas podrían no gustarnos, pero ocurren por el grupo, digamos, la interacción de ciertos grupos. Entonces siempre tenemos que estar atentos a que este currículum explícito, formal, sea el que es evaluado y que sea en el fondo coherente con lo que nosotros queremos enseñar, lo que se evalúa y lo que los estudiantes aprenden. Y para evaluar lo que nuestros estudiantes aprenden, el currículum debe contestar varias preguntas sobre evaluación. ¿Qué se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Cuál es el propósito de esta evaluación? ¿Quién es el que evalúa y en qué momento? Son decisiones curriculares que hay que tomar antes, no durante el transcurso, sino que antes. Todos estos estudiantes van a ser evaluados de tal forma. La finalidad de esta evaluación es demostrar tal cosa. Van a ser evaluados multidisciplinariamente o autoevaluados o coevaluados cada tanto tiempo, etcétera, etcétera. Porque la evaluación es el proceso muy importante dentro del desarrollo curricular. La evaluación nos permite mejorar el currículum, nos permite eh, certificar que nuestros estudiantes están capacitados para cumplir el rol que le hemos asignado o que le debemos asignar en el futuro como profesionales. Entonces, también nosotros tenemos que hacer un proceso de información curricular o de comunicación. El currículum tiene que ser sociabilizado entre los docentes, entre los estudiantes, entre los empleadores, entre los usuarios. Todo eso nos permite mejorar. Y por supuesto siempre cuando se recibe feedback, cuando nosotros tenemos un profesional del área de la salud que se está desempeñando en un campo clínico y nuestro empleador, el director de ese hospital, nos llama y nos cuenta que el estudiante se está desempeñando tan bien, ese es un feedback muy positivo que nos permite sostener algunas actividades y cambiar otras, las que no. Entonces, tener un proceso de feedback para conocer cómo es el resultado curricular y es lo que se hace en los procesos de acreditación, el seguimiento de los egresados para saber si nuestro currículum fue exitoso, si han logrado insertarse en el rol laboral que se les prometió o que, para el cual ellos aspiraban formarse, cómo están siendo aceptados por el medio, qué opinan de ellos los empleadores, qué opinan de ellos los pacientes, etcétera. Eso es muy valioso. Entonces, para el desarrollo de este currículum necesitamos siempre también un entorno educativo muy adecuado. Es importante el espacio en que se desarrollan todos los programas, porque hay muchas conductas que se condicionan por los espacios y el espacio también contribuye a ser un modelo. Por lo tanto, un espacio acogedor, un espacio limpio, un espacio despejado, etcétera, es muy gratificante para la formación de los estudiantes. Hay otros procesos de gestión porque ya dijimos que el currículum es dinámico y gestionar un currículum es, en el fondo, revisarlo y evaluarlo permanentemente. Acá aparece una foto donde hay las reuniones anuales que tienen los expertos de educación médica de todas las universidades chilenas. En el fondo son personas autorizadas en educación que pueden sugerir cambios o que están
informado de los últimos avances y por lo tanto el reunirse permanentemente en estos ámbitos hace tomar muy buenas decisiones en los cambios curriculares. Finalmente, el currículum, ¿no es cierto?, es una concepción educativa en términos de lo individual, de la persona, de lo social, de nuestra comunidad y de lo cultural. Por lo tanto, fortalece el logro del tipo de hombre y la sociedad en que el sistema educativo actual nos demanda. Y la universidad tiene una misión, la Universidad Mayor tiene una misión que la hemos querido poner acá, ¿no es cierto?, en la formación de profesionales cultos y emprendedores, como perseveración y divulgación del saber superior, en un contexto que hay que considerar que el mundo está con una globalidad que no nos va a dejar ajeno. Entonces, todo esto está orientado al beneficio de las personas y a la contribución final del progreso de toda nuestra nación, de nuestra, primero, comunidad local, pero también en la globalidad de nuestro país y de nuestro continente y del mundo entero. Estamos formando ciudadanos para el mundo. Este diagrama me gusta mucho porque muestra finalmente todos los aspectos del currículum, el contexto de la institución, la implementación del currículum, entonces tiene que ver con el modelo educativo y curricular que queremos plasmar, con la planificación de las asignaturas, con la práctica de los docentes, con los recursos de la institución, con las técnicas de enseñanza que logran el aprendizaje, cómo estos contextos de aprendizaje se van a evaluar, y todas estas decisiones son las que contempla el currículum. Eso es lo que hoy día les queríamos contar. Esperamos que puedan seguir profundizando en estas materias al leer los artículos sugeridos y finalmente decirnos, ¿cierto?, también que el currículum ha sido impregnado por todas las decisiones tomadas, ¿no es cierto?, en el espacio europeo de educación superior. Hay muchos aportes que han impulsado los cambios. La innovación tiene que darse en las formas de enseñanza, en las formas de evaluación, y que debe ser un currículum centrado en competencia y en los estudiantes. Eso es lo que les queremos decir. Éxito